Buenos días. Estamos estudiando el libro de Salmos, pero estamos en el capítulo 119. Este es un capítulo que nos enseña a nosotros mucho acerca de cómo nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Y muchas de las veces el salmista lo que nos recalca aquí es acerca que nosotros debemos mantener la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes para no pecar contra Él ni pecar contra nosotros mismos. Vamos hoy a comenzar en el capítulo 119, el versículo 73. Vamos a empezar en el versículo 73 hasta el 88, vamos a estudiarlo. Pero vamos a estudiar ahora del 73 al 80 esta estrofa. Tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Cuando me vean, los que te honran se alegrarán porque tu palabra he puesto en mi esperanza. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue la promesa a este siervo tuyo. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Avergüenza a esos arrogantes que me calumnian por mi parte. Yo meditaré en tus mandamientos. Que se unan a mí aquellos que te honran, aquellos que conocen tus testimonios. Perfecciona mi corazón con tus estatutos para que no tenga de qué avergonzarme. Fíjate, aquí en este estrofa que vamos a estudiar hoy, que es de 73 a 78, esta estrofa prácticamente habla mucho acerca de la fidelidad y de la bondad y la misericordia de Dios. 73. Tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Cuando me vean, los que te honran se alegrarán porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Fíjate lo que está diciendo él aquí. Que sus manos lo hicieron a él, sus manos lo formaron a él, las manos de Dios. Todos nosotros estamos formados por las manos de Dios. Y las manos de Dios siempre están con nosotros, siempre. Eso es como ustedes han visto a lo mejor el comercial ese que tiene All State, que dice, ustedes están en buenas manos, nosotros estamos en buenas manos con Dios, ¿ok? No con All State. Él nos creó en la imagen de Dios. Nosotros fuimos criados en la imagen de Dios, eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, no vayan ahí, pero dice así. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer, lo creó. ¿Ok? También le está diciendo que le dé entendimiento. ¿Que le dé entendimiento para qué? Para aprender sus mandamientos. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Tratar de pedirle que nos dé a nosotros sabiduría. ¿Para qué? Para comprender sus mandamientos. Y no aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Una es la obediencia. La obediencia es prueba del amor. Cuando usted obedece, usted ama a la persona que usted obedece. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y dice así. ¡Ay, Dios mío! Dice así. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eso lo dice la Biblia. Y lo dice Dios. Que si usted lo ama, usted debe mantener sus mandamientos. Entonces nosotros debemos amar a Dios. ¿Para qué? Para mantener sus mandamientos. En el 74, fíjate que dice, los que te temen
se alegran cuando me vean. El temor es un respeto hacia Dios, ¿tú me entiendes? Y entonces se regocijan por, si ahora mismo las personas que aman a Dios, cuando vean a otra persona que ama a Dios, se regocijan y tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque esa es la unidad que quiere Dios de todos nosotros, que estemos juntos. Y más, si tú amas la palabra de Dios y otra persona usted ve que está amando la misma palabra de Dios, tienen que amarse los dos. Y entonces esas personas se están regocijando. ¿Por qué? Porque están viendo de que le está amando la misma palabra de Dios. Y tenemos que tener respeto por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener respeto por la palabra de Dios? Mantenerla en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus y en todos los lados que estemos. Ustedes se recuerdan bien en el libro de Testimonio, cuando ellos le dicen, cuando Jesús, Dios le dice a la gente de que escriban la ley en las paredes, en todos los lugares. En Cuba había como una insignia que había en todas las casas que decía: Fidel, esta es tu casa. Fidel es el presidente de Cuba. Fidel, esta es tu casa. Pero todos nosotros tenemos que poner una insignia en nuestra casa, en nuestra prioridad y en todos los lugares, que Dios es nuestro papá y que nosotros vamos a obedecer a Dios. Entonces dice también de que su palabra es verdadera. La palabra de Dios es verdadera, y eso lo podemos ver en el versículo, en Mateo 24, capítulo 35. Y dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate lo que dijo él. Pero esto es: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué tiempo hace que se escribió la Biblia? Bastante tiempo. Hace bastante tiempo. ¿Y qué? Y la palabra de Dios sigue ahí y nos está entrando en nuestros corazones si nosotros permitimos que entre en nuestros corazones. Si nosotros no permitimos que entre en nuestros corazones, no va a entrar. 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Fíjate cómo dice: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Fíjate, dice que sabe que los jueces, los caminos de Dios, las cosas de Dios son justas, y de que lo afligió. ¿Qué quiere decir afligir? Que lo regaña, ¿no? Afligido es como triste. Sí, que le hace algo, ¿tú me entiendes? Pero que sabe bien de que Dios es justo. Muéstrame. Acongojado también dice. Sí, muéstrame tu misericordia y ven y consólame, pues esa fue tu promesa a este siervo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nada más que podemos buscar el consolamiento y nosotros podemos buscar la misericordia. ¿En quién? En Dios. Solamente en Dios, y nosotros lo vamos a encontrar porque Dios nos ha prometido eso a todos nosotros, a ellos, y a la misma promesa que le hizo a ellos, no lo está haciendo, es para nosotros también. Y Dios, como le dije muchas veces, y se lo vuelvo a repetir, de que Dios las promesas las cumple. Dios es justo en todo, en todas las cosas. Dios es justo. Dios no tiene amigos, no tiene preferencia para nada. Moisés hizo bastante cosas por Dios. Hizo todo lo que le decía a Dios, Moisés lo decía. ¿Y qué le dijo? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hizo una cosa que no estaba de acuerdo. Entonces quiere decir de que Dios es justo. Tú eres bueno con Dios, pero si tú haces una cosa que a Dios no le gusta, Él es justo. Moisés hizo todo y le gritaban a Moisés y la gente peleando con Moisés, y Moisés para aquí, Moisés para allá. Y Moisés hizo cosas, pero no le desobedeció a Dios. Dios no lo dejó entrar. ¿Tú me entiendes? Porque Dios es justo. Por fe, nosotros por la fe que nosotros tengamos,
debemos confiar en Dios. Tenemos que tener fe para confiar en Dios, sabiendo que Dios es correcto. Cualquier cosa que nos regañe, cualquier cosa que nos haga a nosotros tenemos que saber de que Dios es correcto y tenemos que tener fe. Que eso es un poquito que nos falta mucho de nosotros, que es la fe. Y sin fe no podemos hacer nada. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros le tenemos más fe a los carros, a los amigos, a los primos, y no le tenemos fe a Dios, que es el que le tenemos que tener. Fíjate cómo le dice aquí: no me puedo desviar. ¿De qué? De tu justicia. Ten misericordia. Ten misericordia de mí, porque no me quiero desviar de tu justicia. Nosotros tenemos que tener fe y no desviarnos nunca de la misericordia de Dios, ni de la justicia, ni de los mandamientos. 77. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Avergüenza a esos arrogantes que me calumnian. Por mi parte, yo meditaré en tus mandamientos. Fíjate, compadécete de mí y viviré. Que se compadezca de él y él va a vivir. Si Dios se compadece de él, él va a vivir, porque sabe bien de que con Dios hay vida. En Jesús nosotros tenemos vida. Nosotros estábamos muertos y ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús. Y avergüenza a esos arrogantes que me calumnian. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos han hecho acusaciones falsas y dicen cosas malas acerca de nosotros? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo avergüence. Que lo avergüence. ¿Y cómo lo puede avergonzar? Con la misma palabra de Dios, no tratar la manera y dejárselo a Dios. Fíjate cómo dice: avergüénzalo. A esos arrogantes, él mismo propiamente no quiere avergonzar a la persona esa. Él deja que Dios lo avergüence. Pero ¿qué sucede? Que nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos y no dejárselo a Dios. Si nosotros dejamos a Dios que Dios trabaje, Dios siempre va a trabajar bien para todos nosotros si nosotros cumplimos sus mandamientos. Entonces, fíjate, la ley de salmista, la ley de Dios, era el de ley de salmista, que se alegraba de las leyes, de las cosas. Nosotros tenemos que estar contentos y alegres de que nosotros tenemos una Biblia. ¿Tú me entiendes? Que nos enseña a nosotros a cómo vivir. Y nos ha enseñado a todos nosotros de que nosotros tenemos vida eterna. Y que todos nosotros tenemos relación con Dios y tenemos relaciones con los hermanos y las hermanas. Ahora dice también: los arrogantes son perversos, son personas que están hablando mal de él, están haciendo cosas en contra de él. ¿Cuántas veces usted no ha tratado la manera de hacer algo bien y lo está haciendo bien y viene otra persona y lo quiere desviar de su camino? Lo quiere desviar de lo que usted está haciendo bien. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido eso? Muchas veces. Pero nosotros tenemos que seguir con la vista hacia Dios. No seguirle la vista a la persona, sino a esas personas lo que tenemos que dejárselo a Dios. Y tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Cuando usted ora por esa persona, todo va a salir como Dios quiere. Y todo va a salir con gozo y justicia. Fíjate cómo dice aquí, fíjate también una cosa que quisiera recordarle a ustedes. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 25, la gente odiaba sin causa a Jesucristo. Sin causa ellos odiaban a Jesucristo. Eso está, mire, en Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. A Jesucristo lo aborrecieron sin motivo.
A Jesucristo le hicieron cosas malas, a Jesucristo le dijeron que tenía el diablo. A Jesucristo le pusieron nombrete. A Jesucristo le decían de que él no era el Hijo de Dios, cuando todo el mundo sabía bien de que él era el Hijo de Dios, porque como 2 veces en la Biblia está escrito de que Dios se apareció y dijo, este es mi Hijo. Una vez fue cuando él se bautizó y la segunda vez fue cuando está en la montaña. Digo, respétenlo, que este es mi Hijo. Y entonces a Jesucristo le dijeron todas esas cosas. Y Jesucristo ni miraba a la izquierda, ni miraba a la derecha. Él seguía en lo que él venía a hacer, que era salvarnos a todos nosotros, para que todos nosotros pudiéramos tener una relación con ¿quién? Con Dios. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces también él medita en la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer, meditar en la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, no hay nada. La palabra lo dice, que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Ustedes se recuerdan bien como Jesucristo, lo que sucedió a Jesucristo cuando él se terminó, que se bautizó, que fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién se le apareció ahí? Se le apareció el enemigo y le dijo, usted no es el Hijo de Dios. Le dijo, si usted es el Hijo de Dios, convierta esta piedra en pan. Fíjate cómo dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. Jesús sabe bien de que es el Hijo de Dios, pero no le va a dar gusto ese al diablo, porque eso es lo que quería el diablo, que lo convirtiera. Entonces, ¿qué le hizo Jesús? En la Biblia está escrito, de pan no come el hombre. ¿Tú me entiendes? Está escrito, y está escrito, y está escrito. Entonces, ¿qué le hizo el diablo? Está escrito esto también, pero fue una cosa diferente. Entonces, el diablo se conoce las escrituras, y si el diablo se conoce las escrituras, nosotros también debemos conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, el diablo nos va a coger y nos va a tumbar para aquí y para allá, con la misma palabra. 79. Hermano, Sí. Parece un poco incrédulo, pero cuando usted dice que ni el diablo se conoce la Biblia. ¿Cómo? Cuando dice que el diablo conoce la Biblia, sí, pues viaja en nuestra mente y bueno, ¿y qué tan capaz es eso? Bueno, pues reconociendo que tiene un poder, pues así será el conocimiento de su palabra. Entonces, nosotros debemos de prepararnos también muy bien, porque desde luego, pues el conocimiento de la palabra que tiene el diablo, de esa manera él busca hacernos tropezar, ¿verdad? Es necesario que nosotros también la conozcamos suficientemente en la palabra, ¿verdad? Para poder contrarrestar la mentira de él. seguro. Ok, gracias. No, ahora te voy a hacer un cuento que los otros días el hermano hizo aquí, que estuvo bueno. Mire, hay muchas veces que nos suceden a nosotros cosas, ¿no? Y le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Y le echamos la culpa al diablo, no, porque el diablo me hizo esto. Bueno, estaba una vez en una sesión, como estamos en un estudio, ¿no? Y entonces dice un hombre dice, no, porque el diablo me lo hizo hacer, el diablo me hizo hacer esto otro. Entonces le preguntó al otro, ¿y usted qué dijo? No, porque el diablo me lo hizo también. Entonces cuando le preguntó al otro que estaba en la esquina, le dijo, ¿y usted qué dice? Y dice, yo soy el diablo y yo no le he dicho nada a ninguno de ellos. Oh. Yo soy el diablo y yo no le he dicho a ninguno de ellos, que ya está bueno de excusa, no le echen la culpa al diablo, que el diablo nosotros hacemos las cosas porque nosotros lo queremos hacer. ¿Ya tú me entiendes? Eso estuvo bueno. Eso lo hizo el hermano entero. Eso estuvo Hoy bueno. lo trae a colisión como una broma esta actitud, pero en realidad me quedaba casi a la mitad y no terminaba lo que quería decirles porque hasta como que parece un tanto infantil pensar
¿por qué debemos de prepararnos? Algunas veces en encuentros que tiene usted con gente incrédula o con gente de otras sectas, pues inicia usted un plan de trabajo, de exposición de la palabra, porque usted quiere sacarlos a la verdad y nos quedamos tan cortitos. Así mismo, ¿eh? Tenemos que tener siempre la palabra en Y, mente. y sin conocer la palabra de ellos, en una te atoran. Y de ahí ellos se agarran. Ok, adelante. Sí. Entonces, fíjate como aquí dice aquí en el 80, ¿no? Perfecciona mi corazón con tus estatus para que no tenga de qué avergonzarme. ¿Ok? De todos los demás que confían y le temen al Señor, todos se unen. Todas las personas que confían en el Señor, todo el mundo se va a unir. ¿Ok? Cuando hay unidad, hay alegría. Y cuando no hay unidad, todo el mundo está agüitado, uno para aquí y el otro para allá. Pero cuando estamos todos unidos, siempre va a haber alegría. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estar alegres. Se me está yendo el tiempo. Ok. Entonces vamos para la otra estrofa, que va a ser del 81 al 88. Siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo confiando en tu palabra. Los ojos se me apagan esperando tu promesa y me pregunto, ¿cuándo vendrás a consolarme? Me siento tan inútil como un odre viejo, pero tengo presente los estatutos, cuántos años más me quedan de vida. Cuando dictarás sentencia contra mis enemigos, gente altanera me ha tendido trampa, pero no actúa de acuerdo a tu ley. Todos tus mandamientos son verdaderos. Ayúdame, porque sin razón soy perseguido, porque has faltado para que me derriben, pero ni así mí he apartado de tus mandamientos. Dame vida conforme a tu misericordia, para que cumpla los testimonios que has emitido. Fíjate lo que dice él aquí en el 81, ¿no? En el 81 al 88, la estrofa esta, él confía en la salvación que le ha dado Dios, ¿no? El salmista espera la salvación de Dios. Él espera la salvación de Dios. Y la salvación, ¿qué es lo que se... Fíjate, y clama, vivifica. En el 88, clama, vivifícame. Ya esta gente me ha puesto nervioso. La Biblia habla muchas veces, la Biblia habla muchas veces de la salvación. Muchas formas habla la Biblia de la salvación. Pero mira, una vez habla acerca de la salvación del pecado y condenación. También habla de la salvación del peligro físico. Por ejemplo, cuando tú tienes algún problema que te está ahogando, que sí, salva, de salvación. También te habla de salvación también en angustia o decaimiento espiritual. Cuando tú estás en decaimiento, tú te sientes mal espiritualmente, sálvame Dios. ¿Tú me entiendes? El salmista no distingue los diferentes sentidos. Hay diferentes sentidos de la salvación, pero él no distingue ninguno. Todos van ¿a quién? A Dios. La salvación de Dios incluye todos los aspectos de su vida y también la vida de nosotros. 81. Siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo confiando en tu palabra. Los ojos se me apagan esperando tu promesa y me pregunto, ¿cuándo vendrás a consolarme? Fíjate, siento que me muero, ya él le está perdiendo la fe. ¿Tú me entiendes? Esperando la salvación de Dios. Pero él se siente desorientado, se siente sin fe. ¿Pero qué hace? Que sigue confiando
en la palabra de Dios. Él pone, el énfasis que él pone es en la paciencia que tiene. La paciencia que tiene el salmista es la misma paciencia de que todos nosotros debemos tener. ¿Tú me entiendes? Aunque él se siente débil, se siente agotado, ¿qué es lo que sucede? Que sigue pensando en Dios. Todos nosotros nos sentimos así de esa manera. Cuando nosotros nos sentamos así, tenemos que seguir confiando en Dios. Entonces la salvación que él está experimentando es la paciencia y la firmeza de que Dios cumple su palabra. Y entonces, ¿qué él hace? Que sigue a Dios. En el 82 también dice, fíjate cómo dice, él busca siempre la promesa de Dios. A veces nosotros pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros, porque le pedimos cosas o nos están sucediendo cosas y pensamos de que Dios se ha alejado de nosotros. Pero Dios nunca se aleja de nosotros. Dios está entre nosotros y Dios siempre va a estar con nosotros, porque eso es lo que lo prometió. Sin embargo, no debemos depender, una de las cosas que no debemos depender es de los sentimientos. Nosotros debemos depender de la fe. De la fe es lo que nosotros debemos depender, ¿ok? 83. Me siento tan inútil como un odre viejo, pero tengo presente tus estatutos. Tus estatutos. ¿Cuántos años más me quedan de vida? ¿Cuándo dictarás sentencia contra mis enemigos? Fíjate, el salmista tiene fe en la palabra de Dios. Nosotros debemos tener siempre fe en la palabra de Dios, que nunca falla. El salmista estuvo tentado a juzgar a los que lo perseguían. Sin embargo, siempre dejó juicio para Dios. Nosotros debemos dejar el juicio siempre para Dios, porque Dios es mucho mejor que todos nosotros y Dios sabe resolver las cosas mejor que todos nosotros. 85. Gente altanera me ha tendido trampa, pues no actúa de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son verdaderos. Ayúdame, porque sin razón son perseguidos. Fíjate cómo está diciendo aquí, que gente altanera le han tendido trampa. ¿Ok? Los enemigos le ponen trampa. Le ponen trampa. ¿Y quiénes son los que ponen trampa? Los cazadores no son los que ponen trampa para capturar a los animales. Entonces, así mismo a muchos de nosotros nos han puesto trampa. No han querido decir cosas que no son ciertas. Y nosotros tenemos que tener siempre la fe en Dios. Y entonces todas esas personas que nos ponen trampa y que le pusieron trampa a él, quienes solo fueron personas que no actuaban de acuerdo a la ley. Cuando tú le quieras poner trampa a un hermano tuyo, a alguna cosa así, usted no está actuando como hermano ni como dice la Biblia. Usted está actuando como la carne. Como cazador. Sí, hay cazadores que no actúan como la carne, pero está actuando como la carne. ¿Ya tú me entiendes? Entonces no es bueno. En el 86, fíjate cómo dice, ayúdame porque amo solamente a la verdad, que lo ayude, porque él ama a Dios, él ama la palabra de Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios, Dios te va a ayudar en todos los momentos, en todos los aspectos y en todos los lugares. Qué alegría saber de que Dios siempre está abierto a nuestro clamor con ayuda. Eso no debe causar a nosotros alegría cuando sabemos de que Dios siempre va a venir a ayudarnos en cualquier tipo de problema, en cualquier tipo de situación en que nosotros nos encontremos. 87 y 88, estos son los últimos versículos. Poco ha faltado para que me derriben, pero ni así me he apartado de tus mandamientos. Dame vida conforme a tu misericordia, para que cumpla los testimonios
que has emitido. Fíjate, él está sufriendo, lo están derribando, pero el salmista se siente casi destruido. ¿Y qué hace él? Va hacia Dios, que Dios es el que le da fuerza. Dios es el que le da fuerza a él, y como le dio fuerza a él, nos da fuerza a todos nosotros. ¿Para qué? Continuar luchando y continuar en nuestra vida cristiana. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a depender de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender de Dios. Entonces, fíjate lo que la determinación que él toma, a pesar de todos esos problemas, la determinación que él toma de seguir estudiando y sabiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos saber y tener en cuenta, de que cualquier problema, cualquier situación que nosotros encontremos, nosotros debemos seguir con la palabra de Dios. El sufrimiento conducirá a una persona más cerca de Dios o más lejos de Él. ¿Qué quiere decir? Que el sufrimiento te va a acercar a Dios o te va a alejar. Pero si usted pone su mente en la palabra de Dios, lo va a acercar. Pero si se desvía de la palabra de Dios, lo va a alejar. El camino que tomemos depende de nuestra determinación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros determinamos estudiar la palabra de Dios y seguir con Dios, vamos a seguir con Dios. Entonces eso es lo que determina el camino que nosotros tomemos, lo que va a determinar con quién vamos a estar, con Dios o con el diablo. El salmista aquí en el 88 dice otra vez: avívame. Muchas veces se lo ha dicho anteriormente en la estrofa anterior que hemos estudiado. Le dice: avívame. Nosotros siempre tenemos que decirle a Dios que nos avive a nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder continuar siguiendo esta vida, porque esta es una vida dura. Y es dura cuando la queremos vivir por nosotros mismos, pero cuando nosotros vivimos de acuerdo con la palabra de Dios y junto con Dios, va a ser fácil. ¿Por qué? Porque con Dios no hay nada imposible. El salmista continúa sirviendo a Dios. Nosotros debemos continuar sirviendo a Dios. Nosotros debemos continuar sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para que Dios esté con nosotros. Y ya yo voy a terminar esta clase porque todo el mundo está mirando el reloj y todo el mundo... No, ya. Hasta aquí llego ya.